Hay momentos en la vida en los que todo parece ocurrir con una precisión extraña, casi invisible, como si una inteligencia silenciosa estuviera moviendo las piezas de nuestra historia desde un lugar que no podemos ver. Un encuentro inesperado cambia el rumbo de nuestros días. Una decisión aparentemente pequeña abre caminos que jamás habíamos imaginado. Incluso una pérdida dolorosa con el paso del tiempo termina revelando una comprensión que antes no existía en nosotros. A primera vista, estos eventos parecen simples coincidencias, episodios aislados dentro de una existencia que avanza entre el azar y las decisiones humanas. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás y observamos el mapa completo de nuestra vida, algo empieza a volverse evidente. Muchas de las experiencias que creíamos accidentales en realidad estaban conectadas por un hilo invisible. Ese hilo es lo que muchas tradiciones espirituales han llamado destino. Pero el destino no debe entenderse como una fuerza rígida que controla cada detalle de nuestra existencia. No es una prisión escrita de antemano ni una historia completamente predeterminada. Más bien es un campo de posibilidades. Una especie de corriente profunda que guía el desarrollo de nuestra conciencia Nuriyupes a través de las experiencias que vivimos. Cada evento que llega a nuestra vida trae consigo una semilla. A veces esa semilla es alegría, a veces aprendizaje y otras veces dolor. Pero todas tienen el mismo propósito esencial: despertar algo dentro de nosotros. La mayoría de las personas vive reaccionando a los acontecimientos sin detenerse a observarlos con profundidad. Cuando algo bueno ocurre, sentimos gratitud o felicidad. Cuando algo difícil aparece, sentimos frustración o resistencia. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos qué está tratando de revelarnos esa experiencia, porque la vida no solo nos está dando circunstancias, nos está mostrando aspectos de nosotros mismos. Una discusión puede revelar nuestro orgullo, una pérdida puede mostrarnos la profundidad de nuestro amor, un fracaso puede descubrir una fortaleza interior que nunca habíamos tenido que utilizar. Cada acontecimiento es como un espejo que refleja algo que ya existía dentro de nosotros, pero que permanecía oculto. En este sentido, la vida funciona como un proceso continuo de revelación. No estamos aquí únicamente para acumular experiencias, sino para comprender lo que esas experiencias despiertan en nuestra conciencia. Hay personas que atraviesan momentos difíciles y sienten que el universo está en su contra. Otras viven las mismas circunstancias y descubren en ellas una oportunidad para transformarse. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en la forma en que se interpreta lo que ocurre. Cuando comenzamos a mirar la vida desde una perspectiva más profunda, entendemos que cada evento tiene un significado más allá de su apariencia inmediata. Nada llega hacia nosotros exactamente igual que antes. Cada experiencia modifica nuestra forma de pensar, de sentir y de percibir el mundo. Incluso los momentos más simples, una conversación, una caminata, una mirada, pueden abrir espacios de comprensión que antes no existían. Con el tiempo, estas pequeñas revelaciones se acumulan y comienzan a formar algo mayor, una expansión de nuestra conciencia. Tal vez por eso muchas personas dicen que ciertas experiencias les cambiaron la vida. No porque el mundo exterior haya cambiado de manera radical, sino porque algo dentro de ellas despertó. Ese despertar puede ser sutil al principio. A veces aparece como una sensación extraña, una intuición de que hay algo más profundo ocurriendo detrás de los acontecimientos cotidianos. Otras veces surge como una pregunta persistente que no deja de regresar. ¿Por qué está pasando esto en mi vida? La respuesta rara vez llega de inmediato. La vida no siempre entrega sus significados en el momento en que ocurren los eventos. A menudo necesitamos atravesar el tiempo, el silencio y la reflexión para comprender lo que realmente estaba sucediendo. Pero cuando finalmente lo vemos con claridad, algo se vuelve evidente. Muchos de los momentos que creíamos incomprensibles estaban moldeando partes esenciales de nuestra identidad. La vida no estaba intentando destruirnos, estaba despertándonos a nuestra fortaleza cuando creíamos ser débiles, despertándonos a nuestra sensibilidad cuando pensábamos que éramos indiferentes, despertándonos a nuestro propósito cuando nos sentíamos perdidos. Cada experiencia, incluso las más difíciles, contiene una invitación silenciosa: mirar hacia adentro. Porque en el fondo, el verdadero escenario donde ocurre nuestra vida no está solo en el mundo exterior, está en nuestra conciencia. Y cuando comenzamos a comprender esto, algo cambia profundamente en nuestra manera de vivir. Los acontecimientos dejan de ser simples accidentes del destino, se convierten en señales, señales que nos invitan a crecer, señales que nos empujan a conocernos mejor, señales que despiertan aspectos dormidos de nuestra alma. Tal vez nunca podamos entender completamente el misterio del destino, pero sí podemos aprender a observarlo con una mirada más abierta y consciente, porque cada paso que damos, cada encuentro, cada pérdida y cada transformación forman parte de un proceso mucho más grande de lo que imaginamos.
Un proceso que silenciosamente está revelando quién somos realmente. Y ese proceso apenas comienza cuando entendemos una verdad fundamental. Todo lo que te ocurre está despertando algo en ti. Existe una forma en la que la vida se comunica con nosotros que rara vez reconocemos. No utiliza palabras audibles ni instrucciones claras. No aparece escrita en señales visibles ni en mensajes directos. Sin embargo, está presente en cada día de nuestra existencia. Es el lenguaje silencioso de las experiencias. Cada acontecimiento que llega a nuestra vida, desde el más insignificante hasta el más transformador, contiene una información que muchas veces pasa desapercibida. Estamos tan acostumbrados a reaccionar a lo que ocurre que olvidamos observar lo que esas experiencias intentan revelar en nuestro interior. Desde pequeños aprendemos a clasificar los eventos en dos categorías simples: lo bueno y lo malo. Si algo nos produce alegría, lo consideramos positivo. Si nos causa incomodidad, dolor o incertidumbre, lo catalogamos como negativo. Pero esta forma de interpretar la realidad es demasiado limitada para comprender la profundidad de lo que significa vivir. Porque la vida no está organizada únicamente en términos de placer o sufrimiento. Está organizada en términos de aprendizaje. Cada situación que aparece en tu camino tiene el potencial de mostrarte algo que antes no podías ver. A veces se trata de una cualidad interior que desconocías. Otras veces es una limitación que necesitabas reconocer para poder transformarla. Imagina por un momento que cada experiencia es como una carta enviada a tu conciencia. Algunas llegan envueltas en momentos de felicidad, mientras que otras aparecen dentro de circunstancias que desafían tu estabilidad emocional. Pero todas contienen un mensaje. El problema es que muchas veces abrimos esas cartas con demasiada prisa. Leemos solo la superficie del acontecimiento y reaccionamos de inmediato. Nos alegramos o nos frustramos, celebramos o resistimos sin detenernos a contemplar el significado más profundo de lo que está ocurriendo. La vida, sin embargo, no habla en la superficie. Habla en las repeticiones. Habla en los patrones. Habla en las situaciones que regresan una y otra vez hasta que finalmente comprendemos lo que estaban tratando de enseñarnos. Tal vez hayas notado que ciertas experiencias parecen repetirse a lo largo de los años. Personas similares que aparecen en diferentes momentos de tu vida. Conflictos que se presentan con distintas formas pero con la misma esencia. Decisiones que te colocan frente a los mismos dilemas interiores. Esto no sucede por casualidad. La conciencia humana aprende a través de la repetición. Cuando una lección no ha sido completamente comprendida, la vida crea nuevas circunstancias para que podamos observarla desde otro ángulo. No se trata de un castigo ni de una prueba impuesta por alguna fuerza externa. Es simplemente la manera en que la existencia facilita nuestro crecimiento. Cada experiencia tiene la capacidad de activar una parte específica de nuestra conciencia. Algunas despiertan nuestra paciencia, otras despiertan nuestra fortaleza, otras nos confrontan con nuestros miedos más profundos, y otras, quizás las más inesperadas, despiertan una sensibilidad y una compasión que nunca habíamos experimentado. Con el paso del tiempo, estas activaciones van moldeando nuestra identidad interior. Poco a poco comenzamos a ver el mundo de una forma distinta. Aquello que antes nos parecía insignificante adquiere un nuevo significado, y aquello que antes nos dominaba emocionalmente comienza a perder su poder sobre nosotros. Es en este punto donde muchas personas empiezan a percibir algo sorprendente. La vida parece tener una inteligencia implícita. No una inteligencia que controla cada detalle de manera rígida, sino una inteligencia que organiza las experiencias de forma que nuestra conciencia tenga oportunidades constantes de expandirse. Cuando comienzas a mirar tu vida desde esta perspectiva, la forma en que interpretas los acontecimientos cambia profundamente. Las dificultades dejan de ser simplemente obstáculos, se convierten en preguntas. Preguntas que invitan a explorar partes de ti mismo que antes permanecían ocultas. Tal vez una discusión con alguien cercano esté mostrando una emoción que no habías reconocido. Tal vez un fracaso esté revelando una dirección diferente que necesitas considerar. Tal vez incluso una decepción esté empujándote a descubrir una versión más auténtica de tu propio camino. El lenguaje de las experiencias no siempre es cómodo, pero siempre es revelador, porque cada evento que llega a tu vida toca una fibra específica de tu ser, y al tocarla, despierta una respuesta interior que amplía tu comprensión de quién eres. Al principio estos despertares pueden ser sutiles. Tal vez solo notes un cambio pequeño en tu forma de pensar, o una sensación distinta frente a situaciones que antes te afectaban profundamente. Pero con el tiempo, esos pequeños cambios comienzan a bicumularse, y cuando miras hacia atrás después de varios años, te das cuenta de algo extraordinario. Ya no eres la misma persona. Las experiencias han esculpido tu conciencia. Las alegrías te han mostrado lo que valoras. Las dificultades te han revelado tu resiliencia. Los encuentros te han enseñado sobre el amor y la conexión, y las despedidas te han enseñado sobre la impermanencia. Todo lo que has vivido ha dejado una huella invisible en tu interior.
Esa huella es el resultado del diálogo constante entre tu conciencia y las experiencias que atraviesan tu vida. Un diálogo silencioso que nunca se detiene. Un diálogo que continúa desarrollándose incluso cuando no somos conscientes de él. Y cuando finalmente comenzamos a escuchar ese lenguaje oculto, descubrimos algo profundamente liberador. La vida no está ocurriendo al azar. Cada experiencia está participando en un proceso mayor. Un proceso de despertar. Un proceso en el que cada acontecimiento, cada encuentro y cada desafío están activando nuevas dimensiones de tu conciencia. Porque en el fondo, incluso cuando no lo percibes en el momento, cada experiencia que llega a tu vida está cumpliendo una función esencial. Está despertando algo en ti. A lo largo de nuestra vida, aprendemos a evitar el dolor casi de forma instintiva. Desde pequeños entendemos que el sufrimiento es algo que debe ser rechazado, algo que debemos alejar de nosotros lo más rápido posible. Buscamos la comodidad, la seguridad, la estabilidad emocional, y cuando algo rompe ese equilibrio, sentimos que algo en el orden de nuestra vida ha fallado. Pero si observamos con mayor profundidad, descubrimos que muchas de las transformaciones más importantes de nuestra existencia nacen precisamente en los momentos de mayor dificultad. El dolor tiene una cualidad particular que ninguna otra experiencia posee. Atraviesa nuestras defensas. Cuando todo está bien, tendemos a movernos en la superficie de la vida. Nos acostumbramos a nuestras rutinas, a nuestras ideas, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero cuando aparece el dolor, una pérdida, una decepción, un fracaso, una ruptura, algo dentro de nosotros se sacude. Las certezas que creíamos firmes comienzan a tambalearse. Las estructuras internas que habíamos construido para sentirnos seguros empiezan a agrietarse. Y es en ese momento cuando se abre una posibilidad inesperada, la posibilidad de ver con mayor claridad. El dolor tiene la capacidad de llevarnos hacia una profundidad interior que raramente exploramos en tiempos de calma. Nos obliga a detenernos. Nos obliga a cuestionar lo que antes dábamos por sentado. Nos obliga incluso a preguntarnos quiénes somos realmente cuando todo aquello que nos definía cambia o desaparece. En esos momentos, muchas personas sienten que algo dentro de ellas se rompe, y en cierto sentido es verdad. Pero lo que se rompe no siempre es nuestra esencia. Lo que se rompe son las ilusiones. Se rompen las ideas que teníamos sobre cómo debía ser la vida. Se rompen las expectativas que habíamos construido sobre las personas. Se rompen las historias que nos contábamos para sentir que teníamos el control. El dolor actúa como una fuerza que disuelve esas capas externas, dejando al descubierto algo mucho más auténtico. Cuando una persona atraviesa una experiencia dolorosa con conciencia, empieza a descubrir aspectos de sí misma que antes permanecían ocultos. Tal vez descubre una fortaleza que jamás había tenido que utilizar. Tal vez descubre una sensibilidad más profunda hacia el sufrimiento de otros. Tal vez descubre que su identidad no dependía tanto de lo externo como había creído. Por supuesto, esto no significa que el dolor sea algo que debamos buscar o glorificar. El sufrimiento no es un objetivo en sí mismo. Sin embargo, cuando aparece en nuestra vida, como inevitablemente sucede en algún momento, puede convertirse en un portal hacia una comprensión más amplia de nuestra existencia. La clave está en la forma en que lo atravesamos. Algunas personas luchan contra el dolor con toda su energía. Intentan negarlo, esconderlo o anestesiarlo con distracciones constantes. Pero el dolor que no es escuchado tiende a permanecer en silencio dentro de nosotros, esperando el momento en que finalmente podamos mirarlo. Otras personas, en cambio, deciden atravesarlo con una actitud diferente. No lo buscan, pero tampoco lo rechazan con desesperación. Lo observan, lo escuchan, permiten que revele lo que necesita revelar, y en ese proceso ocurre algo profundamente transformador. El dolor comienza a cambiar de forma. Lo que al principio parecía una herida imposible de sanar empieza con a convertirse en una fuente de sabiduría. Las emociones que parecían insoportables comienzan a abrir espacios de comprensión interior. Poco a poco, la persona empieza a reconocer que dentro de esa experiencia difícil estaba ocurriendo algo más que sufrimiento. Estaba ocurriendo un despertar. Muchas de las personas que hoy poseen una profunda claridad sobre la vida no llegaron a ella únicamente a través de momentos felices. Llegaron después de atravesar momentos que desafiaron todo lo que creían saber. El dolor, cuando se atraviesa con conciencia, tiene la capacidad de expandir nuestra percepción de la realidad. Nos muestra la fragilidad de la vida, pero también su inmensa profundidad. Nos recuerda que todo es impermanente y al mismo tiempo nos revela la importancia de cada instante. A través del dolor aprendemos a valorar lo que antes parecía común. Aprendemos a escuchar con mayor atención. Aprendemos a mirar a los demás con más compasión. Y sobre todo, aprendemos a mirarnos a nosotros mismos con una honestidad que antes tal vez evitábamos. El dolor es una puerta
Una puerta que nadie desea cruzar, pero que muchas veces conduce a una comprensión más profunda de nuestra propia existencia. Cuando atravesamos esa puerta, algo dentro de nosotros comienza a reorganizarse. Nuestra visión del mundo se vuelve más amplia. Nuestras prioridades cambian. Lo que antes parecía fundamental pierde importancia, y lo que antes ignorábamos adquiere un nuevo valor. Con el tiempo, incluso llegamos a reconocer que algunas de las experiencias más difíciles de nuestra vida fueron también las que despertaron partes esenciales de nuestra conciencia. Partes que probablemente habrían permanecido dormidas si todo hubiera sido fácil. Tal vez por eso, cuando miramos hacia atrás después de muchos años, descubrimos algo sorprendente. Los momentos que alguna vez quisimos borrar de nuestra historia terminaron formando parte de nuestra transformación. Nos hicieron más conscientes, más humanos, más capaces de comprender la profundidad de la vida. Porque en el fondo, incluso en medio del dolor, estaba ocurriendo algo silencioso. Algo que no podíamos ver en ese momento. Algo que solo se revela cuando el tiempo y la reflexión nos permiten observar la experiencia con una mirada diferente. Y entonces comprendemos una verdad que antes parecía imposible de aceptar. Incluso el dolor estaba despertando algo dentro de nosotros. Hay momentos en la vida en los que los acontecimientos parecen alinearse de una manera tan precisa que resulta difícil atribuirlo únicamente al azar. Conoces a una persona justo cuando necesitabas escuchar ciertas palabras. Encuentras una idea, un libro o una oportunidad en el momento exacto en que comenzabas a hacerte una pregunta profunda. Una decisión que parecía pequeña termina conduciéndote hacia un camino completamente nuevo. A estos fenómenos muchas personas los llaman coincidencias. Sin embargo, cuando comienzan a repetirse con una frecuencia inesperada, empiezan a despertar una sensación distinta. Algo dentro de nosotros percibe que tal vez exista un orden más profundo detrás de lo que ocurre. Este tipo de experiencias han sido llamadas sincronicidades. Las sincronicidades no son simples casualidades. Son momentos en los que los acontecimientos externos parecen reflejar procesos internos que están ocurriendo dentro de nuestra conciencia. Es como si la realidad por un instante respondiera a los movimientos silenciosos de nuestra vida interior. Imagina por un momento que tu vida es como un río que avanza constantemente hacia adelante. En la superficie, el agua parece moverse de forma impredecible, formando remolinos, corrientes rápidas y zonas de calma. Pero en las profundidades del río existe una corriente mayor que guía la dirección general del flujo. Algo similar ocurre con la existencia. En la superficie vemos hechos aislados, encuentros fortuitos y eventos aparentemente desconectados. Pero cuando prestamos atención, comenzamos a notar que ciertas experiencias aparecen justo cuando estamos preparados para comprenderlas. Tal vez hayas vivido momentos en los que estabas reflexionando sobre una pregunta importante y de repente alguien menciona exactamente el tema que estabas considerando. O quizás estabas atravesando una etapa de duda y aparece una situación que ilumina tu camino con una claridad inesperada. Estos momentos generan una sensación difícil de describir. No se trata de una certeza absoluta, pero tampoco de una simple casualidad. Es más bien una intuición profunda de que la vida está dialogando contigo. Las sincronicidades suelen aparecer cuando estamos atravesando procesos de cambio interior. Cuando nuestra conciencia comienza a expandirse, cuando empezamos a cuestionar nuestras viejas creencias o cuando sentimos la necesidad de buscar un significado más profundo en nuestra vida. El mundo parece responder de formas inesperadas. No se trata de magia ni de fuerzas misteriosas manipulando cada detalle de nuestra realidad. Más bien es el resultado de una interacción constante entre nuestra percepción interior y las posibilidades que existen a nuestro alrededor. Cuando nuestra mente está abierta y nuestra atención se vuelve más consciente, empezamos a notar conexiones que antes pasaban desapercibidas. Y es como si la vida siempre hubiera estado enviando señales, pero solo ahora fuéramos capaces de percibirlas. Las sincronicidades no necesariamente cambian el curso de los acontecimientos de forma espectacular. A veces se manifiestan en detalles pequeños. Una conversación que llega en el momento justo, una frase que escuchamos en el instante preciso, una decisión intuitiva que nos conduce hacia una experiencia significativa. Pero incluso en su forma más sutil, tienen un efecto poderoso. Nos recuerdan que la vida no es simplemente una cadena de eventos mecánicos. Nos recuerdan que existe una dimensión más profunda en la forma en que las experiencias se entrelazan. Cuando una persona comienza a prestar atención a estas señales, su relación con la vida cambia. Deja de sentirse completamente separada de los acontecimientos que la rodean y empiezan a percibir una especie de diálogo silencioso entre su mundo interior y el universo. Este diálogo no se basa en palabras, se basa en experiencias. Se basa en momentos que parecen llegar justo cuando son necesarios. Se basa en encuentros que despiertan nuevas comprensiones. Sin embargo, es importante entender que las sincronicidades no deben interpretarse como instrucciones rígidas ni como respuestas definitivas a todas nuestras preguntas.
No son mapas detallados que nos indiquen exactamente qué hacer en cada paso de nuestra vida. Más bien son recordatorios. Recordatorios de que nuestra existencia está conectada con algo más amplio que nuestra percepción inmediata. Recordatorios de que nuestra conciencia forma parte de una red de experiencias que se entrelazan de formas que muchas veces no comprendemos completamente. Cuando aprendemos a observar estas conexiones con una mente abierta, empezamos a desarrollar una sensibilidad diferente hacia la vida. Nos volvemos más atentos, más receptivos, más conscientes de los pequeños momentos que antes parecían insignificantes, y en esa atención aparece una nueva forma de comprender nuestra existencia. Comenzamos a notar que algunos encuentros no fueron simples accidentes, que ciertas decisiones nos llevaron exactamente hacia las experiencias que necesitábamos vivir, que incluso los caminos que parecían equivocaciones terminaron guiándonos hacia descubrimientos importantes. Poco a poco, esta comprensión transforma nuestra manera de caminar por el mundo. Ya no vemos la vida como una serie de hechos desconectados. Empezamos a verla como una trama compleja donde cada experiencia está relacionada con otras de formas que a veces solo entendemos mucho tiempo después. En ese momento surge una sensación profunda de confianza. No una confianza ciega ni ingenua, sino una comprensión tranquila de que incluso cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo, la vida continúa desarrollándose de maneras que pueden conducirnos hacia un mayor despertar. Las sincronicidades son como pequeños destellos de ese misterio. Momentos en los que por un instante la estructura invisible de la existencia se vuelve ligeramente visible. Momentos que nos invitan a recordar que nuestra vida forma parte de algo más amplio, y que cada experiencia, cada encuentro y cada coincidencia inesperada pueden estar participando en un proceso silencioso que continúa desarrollándose dentro de nosotros. Un proceso que paso a paso sigue despertando algo en nuestro interior. Hay etapas en la vida en las que todo parece perder su forma. Los planes que habíamos construido se derrumban, las certezas que creíamos firmes comienzan a desvanecerse y el camino que parecía claro se vuelve confuso. En esos momentos aparece una sensación profunda de desorden, como si nuestra vida hubiera entrado en una fase de caos. El caos suele ser interpretado como una señal de fracaso o de pérdida de control. Cuando las cosas no siguen el orden que habíamos imaginado, sentimos que algo ha salido mal. Intentamos restaurar la estabilidad lo más rápido posible, volver a una estructura que nos permita sentirnos seguros. Sin embargo, el caos tiene una naturaleza que muchas veces no comprendemos. Aunque en la superficie parece desorden, en las profundidades suele ser el inicio de una reorganización. En la naturaleza, los procesos de transformación rara vez ocurren dentro de estructuras rígidas. Antes de que una nueva forma aparezca, la forma anterior necesita disolverse. Antes de que algo pueda reorganizarse, primero debe atravesar un momento de aparente desorden. Lo mismo ocurre en la vida interior del ser humano. Las crisis, las pérdidas y los cambios inesperados suelen generar una sensación de caos porque rompen las estructuras mentales y emocionales que habíamos construido para interpretar el mundo. De repente, lo que antes parecía claro deja de tener sentido, y en ese momento surge una pregunta inevitable. ¿Qué hago ahora? Esa pregunta es una de las más poderosas que pueden aparecer en la vida de una persona, porque cuando el antiguo orden se rompe, se abre un espacio donde nuevas formas de comprensión pueden emerger. El caos, en ese sentido, no es únicamente destrucción, es un espacio de transición, un momento en el que la vida nos invita a soltar ciertas ideas sobre quiénes somos y cómo deberían ser las cosas, para que podamos descubrir perspectivas más amplias. Muchas de las personas que hoy poseen una profunda claridad interior atravesaron etapas en las que todo parecía estar fuera de lugar. Sus planes cambiaron, sus caminos se desviaron, sus certezas se desmoronaron. Pero fue precisamente en esos momentos cuando comenzaron a hacerse preguntas que antes nunca habían considerado. Preguntas sobre el sentido de su vida, preguntas sobre sus verdaderos deseos, preguntas sobre lo que realmente tiene valor. El caos tiene la capacidad de llevarnos hacia esas preguntas esenciales porque nos obliga a detener el movimiento automático de nuestra vida cotidiana. Cuando todo funciona de manera predecible, rara vez cuestionamos el rumbo que estamos siguiendo. Simplemente avanzamos. Cumplimos nuestras rutinas, perseguimos objetivos y asumimos que el camino que estamos recorriendo es el correcto. Pero cuando el caos aparece, ese movimiento automático se detiene, y en ese silencio inesperado surge una oportunidad. La oportunidad de mirar nuestra vida con una nueva perspectiva. Al principio, ese espacio puede resultar incómodo. La mente humana busca constantemente estabilidad, referencias claras, estructuras que le permitan sentirse segura. El caos parece eliminar esas referencias. Sin embargo, si permanecemos el tiempo suficiente dentro de ese espacio de incertidumbre, algo comienza a suceder. Nuestra percepción empieza a cambiar.
Comenzamos a notar aspectos de nuestra vida que antes pasaban desapercibidos. Reconocemos patrones de comportamiento que repetíamos sin darnos cuenta. Descubrimos deseos que habíamos ignorado durante mucho tiempo. Es como si el caos hubiera removido el polvo que cubría ciertas partes de nuestra conciencia. Y poco a poco, una nueva forma de sabiduría empieza a emerger. No es una sabiduría que provenga de teorías o de conocimientos acumulados. Es una sabiduría que nace de la experiencia directa, de haber atravesado momentos de incertidumbre y haber descubierto dentro de ellos una comprensión más profunda de la vida. Esta sabiduría suele manifestarse de manera silenciosa. Se refleja en una mayor paciencia frente a las dificultades, en una mayor capacidad para aceptar lo que no podemos controlar, en una comprensión más amplia de que la vida no siempre sigue las estructuras que nuestra mente intenta imponer. Las personas que han atravesado el caos con conciencia suelen desarrollar una relación distinta con la incertidumbre. Ya no la ven únicamente como una amenaza. Empiezan a reconocer que dentro de ella también existe potencial, porque muchas veces, cuando todo parece desordenarse, en realidad algo nuevo está comenzando a formarse. Nuevas ideas, nuevas decisiones, nuevas direcciones que antes no habíamos considerado. Con el tiempo incluso llegamos a mirar hacia atrás y descubrir que algunos de los momentos que más nos desconcertaron fueron también los que abrieron puertas hacia etapas completamente nuevas de nuestra vida. El caos que en un momento parecía incomprensible termina revelando un sentido más profundo. Nos enseñas a confiar más en el proceso de la vida. Nos enseña que no todo lo que se rompe está destinado a desaparecer. A veces lo que se rompe simplemente está preparando el espacio para algo diferente, algo más auténtico, algo más alineado con quienes realmente somos. Cuando comprendemos esto, nuestra relación con las dificultades cambia. Dejamos de verlas únicamente como obstáculos y empezamos a reconocerlas como momentos de transición. Momentos en los que la vida nos invita a reorganizar nuestra conciencia. Momentos en los que las viejas estructuras se disuelven para permitir que una comprensión más amplia pueda surgir, y entonces entendemos que incluso dentro del caos estaba ocurriendo algo silencioso, algo que no podíamos ver en el momento, algo que estaba preparando el terreno para una nueva forma de mirar nuestra propia existencia. Porque incluso cuando todo parecía perder su forma, la vida seguía despertando algo dentro de nosotros. A lo largo de la vida, muchas personas tienen la sensación de estar viviendo en piloto automático. Los días se suceden unos tras otros, llenos de actividades, responsabilidades y pensamientos que parecen repetirse constantemente. Nos levantamos, cumplimos con nuestras obligaciones, resolvemos problemas, buscamos momentos de descanso y volvemos a empezar. Durante mucho tiempo, este ritmo parece natural, incluso puede parecer suficiente. Pero en algún momento, casi de manera silenciosa, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Aparece una inquietud difícil de explicar. No es necesariamente tristeza, ni insatisfacción evidente. Es más bien una sensación profunda de que hay algo más en la vida que todavía no hemos comprendido completamente. Una intuición de que nuestra existencia tiene una dimensión más amplia que la simple repetición de hábitos y objetivos cotidianos. Ese momento marca el inicio de algo muy importante, el despertar de la conciencia interior. El despertar no ocurre de manera repentina ni espectacular. No siempre llega acompañado de revelaciones dramáticas o de transformaciones inmediatas. En la mayoría de los casos, comienza de forma sutil. Empieza con preguntas. Preguntas que antes no nos habíamos planteado. ¿Quién soy realmente más allá de mis roles y mis responsabilidades? ¿Qué sentido tienen las experiencias que he vivido? ¿Por qué ciertos eventos parecen repetirse en mi vida? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero comprender o expresar en esta existencia? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas. Su verdadera función es abrir un espacio de exploración interior. Durante mucho tiempo, nuestra atención ha estado dirigida casi exclusivamente hacia el mundo exterior. Nos enfocamos en las circunstancias, en las personas, en los resultados que obtenemos o no obtenemos. Pero cuando la conciencia comienza a despertar, algo cambia en nuestra dirección de mirada. Empezamos a observarnos a nosotros mismos. Observamos nuestros pensamientos. Observamos nuestras emociones. Observamos las reacciones automáticas que aparecen frente a ciertas situaciones. Este acto de observación puede parecer simple, pero en realidad representa una transformación profunda. Porque en el momento en que comenzamos a observar nuestra mente, dejamos de estar completamente identificados con ella. Por primera vez aparece una pequeña distancia entre lo que pensamos y la conciencia que observa esos pensamientos. Esa distancia es el comienzo de una libertad interior. Antes de ese momento, nuestras emociones y pensamientos solían dirigir nuestras acciones de manera automática. Si algo nos irritaba, reaccionábamos con irritación. Si algo nos generaba miedo, actuábamos desde ese miedo. Todo parecía ocurrir sin un espacio de reflexión consciente.
Pero cuando la conciencia interior comienza a despertar, ese mecanismo automático empieza a debilitarse. No desaparece de inmediato, pero deja de tener el mismo control sobre nuestra vida. Comenzamos a notar patrones en nuestra forma de pensar. Reconocemos hábitos emocionales que se repiten. Identificamos creencias que hemos mantenido durante años sin cuestionarlas. Y poco a poco surge una comprensión fundamental. Muchas de las limitaciones que percibíamos en nuestra vida no provenían únicamente del mundo exterior, sino también de la manera en que interpretábamos nuestras experiencias. Este descubrimiento puede ser profundamente liberador, porque si nuestra percepción influye en la forma en que vivimos la realidad, entonces también tenemos la posibilidad de transformarla. El despertar de la conciencia interior no significa que todos los problemas desaparezcan ni que la vida se vuelva completamente fácil. Las dificultades continúan existiendo, los desafíos siguen apareciendo y las emociones humanas siguen formando parte de nuestra experiencia. La diferencia es que ahora existe una mayor claridad. Comenzamos a comprender que nuestras experiencias no solo están destinadas a ser vividas, sino también a ser observadas y comprendidas. Cada emoción se convierte en una oportunidad para conocernos mejor. Cada reacción revela algo sobre nuestra historia interior. Cada situación difícil puede mostrarnos un aspecto de nuestra conciencia que aún necesita ser iluminado. A medida que esta comprensión se profundiza, nuestra relación con la vida cambia. Nos volvemos más conscientes del presente, más atentos a los pequeños momentos, más capaces de reconocer la belleza en situaciones que antes parecían insignificantes. La conciencia despierta tiene una cualidad especial, nos devuelve al momento presente. Durante gran parte de nuestra vida, la mente se mueve constantemente entre el pasado y el futuro. Recordamos lo que ya ocurrió o anticipamos lo que podría ocurrir, pero en ese movimiento constante muchas veces perdemos contacto con el instante que estamos viviendo. Cuando la conciencia interior se expande, comenzamos a redescubrir el valor del presente. Nos damos cuenta de que la vida siempre ocurre aquí, en este momento, en una respiración, en una conversación, en un instante de silencio. Este descubrimiento no es solo una idea filosófica, es una experiencia directa que transforma nuestra forma de relacionarnos con la existencia. La vida deja de sentirse como una carrera interminable hacia el futuro y comienza a percibirse como una serie de momentos que contienen su propio significado. Con el tiempo, este estado de mayor conciencia produce cambios profundos en nuestra forma de actuar. Nos volvemos más pacientes, más compasivos con nosotros mismos y con los demás, más capaces de aceptar la complejidad de la vida sin sentir la necesidad constante de controlarlo todo, porque entendemos algo fundamental. La vida es un proceso continuo de descubrimiento, y cada experiencia, cada emoción y cada momento de reflexión están participando en ese proceso. El despertar de la conciencia interior no es el final del camino. En realidad, es el inicio de una nueva forma de vivir. Una forma en la que dejamos de reaccionar inconscientemente a todo lo que ocurre y empezamos a participar activamente en nuestra propia evolución interior. Y en ese proceso comenzamos a ver con claridad algo que antes apenas intuíamos: que cada experiencia que ha atravesado nuestra vida, incluso aquellas que parecían confusas o dolorosas, ha estado participando en este despertar. Porque todo lo que hemos vivido, de una forma u otra, ha estado iluminando partes de nuestra conciencia que antes permanecían dormidas. Partes que ahora comienzan a epir y abrirse, partes que continúan creciendo, partes que nos acercan cada vez más a comprender quiénes somos realmente, porque en el fondo, cada momento de nuestra vida ha estado guiándonos hacia este descubrimiento silencioso, el descubrimiento de nuestra propia conciencia. A medida que la conciencia interior comienza a despertar, ocurre un cambio profundo en la manera en que experimentamos la vida. Durante mucho tiempo hemos vivido identificados con cada pensamiento, cada emoción y cada circunstancia que aparece en nuestro camino. Si algo nos alegra, nos convertimos completamente en esa alegría. Si algo nos hiere, sentimos que esa herida define quiénes somos. Nuestra identidad parecía estar unida a cada evento que ocurría, pero cuando la conciencia empieza a expandirse, surge una comprensión diferente. Descubrimos que dentro de nosotros existe una dimensión que permanece más allá de los pensamientos y las emociones, la capacidad de observar. El observador interior. Este observador no juzga ni reacciona de manera automática, simplemente contempla lo que ocurre, observa los pensamientos que pasan por la mente como si fueran nubes atravesando el cielo. Observa las emociones aparecer, transformarse y finalmente desaparecer. Al principio, esta experiencia puede resultar extraña. Estamos tan acostumbrados a identificarnos con todo lo que sentimos y pensamos que tomar distancia de esos procesos internos parece algo difícil. Pero poco a poco descubrimos que esta capacidad siempre ha estado presente dentro de nosotros. La diferencia es que antes no éramos conscientes de ella.
Cuando una persona empieza a convertirse en el observador de su propia vida, algo cambia profundamente en su relación con las experiencias. Los acontecimientos externos continúan ocurriendo. Las alegrías siguen llegando, los desafíos siguen apareciendo y la vida mantiene su movimiento constante. Pero ahora existe un espacio interior que permite observar todo ese movimiento con mayor claridad. Ese espacio genera libertad. Antes una emoción intensa podía dominar completamente nuestra mente durante horas o incluso días. Una crítica podía herirnos profundamente. Un fracaso podía hacernos sentir que todo estaba perdido. Pero cuando desarrollamos la capacidad de observar nuestras reacciones internas, esas experiencias comienzan a transformarse. Seguimos sintiendo, pero ya no estamos completamente atrapados dentro de lo que sentimos. Seguimos pensando, pero ya no creemos automáticamente en cada pensamiento que aparece en nuestra mente. Este cambio es uno de los descubrimientos más importantes del crecimiento espiritual, porque nos permite comprender que no somos únicamente nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni nuestras circunstancias. Somos también la conciencia que observa todo eso. Cuando esta comprensión se profundiza, empezamos a relacionarnos con la vida de una manera mucho más serena. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque dejamos de luchar constantemente contra lo que ocurre. El observador interior acepta la experiencia tal como aparece. No intenta negar el dolor ni forzar la alegría. Simplemente reconoce que cada momento forma parte del flujo natural de la vida. Esta aceptación no significa pasividad. Al contrario, permite actuar con mayor claridad. Cuando dejamos de reaccionar impulsivamente, nuestras decisiones nacen desde un lugar más consciente. Comenzamos a responder a la vida en lugar de reaccionar automáticamente. Este cambio puede parecer pequeño, pero transforma profundamente nuestra existencia. Las situaciones que antes generaban conflicto ahora se convierten en oportunidades para comprendernos mejor. Los momentos difíciles dejan de ser únicamente obstáculos y empiezan a revelar aspectos de nuestra conciencia que todavía necesitan atención. Incluso las emociones más intensas pueden ser observadas con una nueva perspectiva. El miedo, por ejemplo, ya no es únicamente una fuerza que nos paraliza. Cuando lo observamos con atención, descubrimos que muchas veces surge de historias que nuestra mente ha construido sobre el futuro. La ira, cuando se observa sin juicio, puede revelar heridas antiguas que aún necesitan ser comprendidas. La tristeza puede abrir espacios de sensibilidad que nos conectan con nuestra humanidad más profunda. Al observar estas emociones sin rechazarlas ni identificarnos completamente con ellas, permitimos que se transformen. Y en ese proceso, algo dentro de nosotros madura. Nos volvemos más conscientes, más equilibrados, más capaces de atravesar la complejidad de la vida sin perdernos en ella. Convertirse en el observador de la vida también nos permite comprender algo fundamental. Todo cambia. Los pensamientos cambian. Las emociones cambian. Las circunstancias cambian. Nada permanece exactamente igual con el paso del tiempo. Cuando reconocemos esta verdad de manera profunda, dejamos de aferrarnos con tanta fuerza a cada experiencia. Disfrutamos los momentos de alegría sin intentar retenerlos para siempre. Atravesamos los momentos difíciles sabiendo que también pasarán. Esta comprensión trae una forma diferente de paz. Una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de la confianza en el flujo natural de la vida. Con el tiempo, esta forma de vivir transforma nuestra percepción de todo lo que hemos experimentado. Las experiencias que antes parecían caóticas ahora revelan su papel en nuestra evolución interior. Las personas que han pasado por nuestra vida muestran la influencia que tuvieron en nuestro crecimiento. Incluso los errores se convierten en capítulos necesarios de nuestra historia. Cuando miramos hacia atrás desde esta perspectiva, algo se vuelve evidente. Cada acontecimiento que atravesó nuestra vida estaba despertando algo dentro de nosotros. Cada desafío estaba ampliando nuestra conciencia. Cada encuentro estaba revelando nuevas dimensiones de nuestra experiencia humana. Y ahora, al convertirnos en observadores de nuestra propia existencia, podemos ver el mapa completo con mayor claridad. La vida nunca fue una serie de eventos aleatorios. Fue un proceso de despertar. Un proceso en el que cada experiencia, cada emoción y cada momento de reflexión fueron formando el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Tal vez ese sea el verdadero propósito de todo lo que vivimos. No simplemente sobrevivir a las circunstancias, sino descubrir a través de ellas la conciencia que siempre ha estado presente dentro de nosotros. Esa conciencia que observa, esa conciencia que aprende, esa conciencia que despierta. Porque al final del camino, cuando miramos todo lo que hemos vivido, entendemos algo que antes parecía imposible de ver. Nada fue en vano. Cada momento, cada desafío y cada transformación tenían una función silenciosa. La función de despertar algo en nuestro interior. Y ese despertar continúa, mientras la vida sigue desplegándose ante nosotros.